Bueno, continuando con la intervención, el detalle de los anexos 94. Este anexo se crea en el año 2010 a partir de la declaración 2009. Este anexo es un anexo aparte que no va en que va en conjunto con la declaración de renta, pero que se presenta eh, independiente a la declaración de renta. Es muy importante como dato principal mencionarles que todo lo que esté reportado en el concepto de otros costos y otros gastos, esta información debe ser exacta, no debe tener un centavo más, un centavo menos, porque al momento de uno subir esta información en la DGI por un centavo, el informe te lo rechaza y no te lo presenta. Así que es bien importante en esta parte asegurarse de que se validen que la información que estamos colocando en este anexo va cuadrando con esta información. Es importante también validar que los gastos que uno coloca en los anexos son gastos deducibles, porque muchas veces nosotros categorizamos cuando estamos haciendo la agrupación en la renta, gastos que nosotros no conocemos o gastos de periodos anteriores. Así que estos detalles ciertamente cuando se están completando los anexos no requieren mayor ampliación, pero sí hacer como la separación cuando es la comparación y la validación de los gastos deducibles bajo este concepto. Tenerlo bien en cuenta al momento de subir este detalle. Y también confirmar que los otros costos y los otros gastos corresponden a la categoría. Por ejemplo, atenciones a clientes, atenciones a empleados, en el concepto de otros gastos y otros costos tienen su categoría específica para este detalle. Sé que muchas veces cuando se está completando este anexo no sabemos a qué categoría colocarlo porque ese anexo tiene una amplia lista para uno colocarlo dependiendo del tipo de gasto, ¿no? Pero a veces uno se queda con la incertidumbre dónde lo coloco, dónde no lo coloco, y siempre la vieja confiable, uno siempre coloca otros gastos varios y misceláneos, que ese es el gasto que normalmente siempre se selecciona al momento de completar esto, porque no se asemeja al tipo de gasto que uno está categorizando en eso, pero siempre todos estos gastos tienen que tener una categoría seleccionada para poder que el anexo te permita subir y el anexo te permita avanzar y completar el monto hasta llegar a la cifra que corresponde. Ciertamente el anexo se presenta de manera independiente a la declaración de renta a través de la DGI con el número del contribuyente, que es el RUT y el NIT asignado. Uno se va a presentación de la declaración de renta, uno busca, se le va a desplegar esta categoría, uno busca luego el anexo 94 que indica anexo a detalles de otros costos y otros gastos. Uno elige la periodicidad que es anual y el año en que uno va a presentar, que sería el año, en este caso en el ejemplo, el 2022. Luego uno le da a aceptar y le va a aparecer este detalle de anexo a otros costos y otros gastos. Con el tipo de persona, con el tipo de pago, el tipo de concepto, como les mencionaba, que esto tiene una categoría amplia en los conceptos, pero es importante que se detalle lo más que uno pueda en esta categoría de otros costos y otros gastos a la categoría que corresponde, ¿no? Sabemos que van a existir otros costos, otros costos y gastos varios y misceláneos, pero es importante detallar lo más que se pueda en este concepto. Finalmente, cuando se presenten y se importen, en el caso de que se importen, le va a dar un total de costos y gastos, y en el caso también que se haga de forma anual, le va a dar un gran total de costos y gastos que debe ser la información exacta a la presentada en la declaración de renta. Este anexo no puede ser presentado antes de la declaración de renta, sino que este anexo te permite presentarlo después de haber presentado la declaración de renta al periodo a reportar. Es importante hacer esa aclaración porque no es que este anexo se puede presentar primero y la renta después, no. Primero se presenta la renta y después se presenta el anexo.
Cuando se presenta el anexo, le va a generar a uno el certificado de recepción. Este es el único anexo que nos da un certificado de recepción de que se ha recibido satisfactoriamente el anexo y que concuerda con la información ahí plasmada. Uno lo guarda como papel de trabajo y como referencia para saber y tener ya listo de que el anexo se ha completado. Ha ocurrido con el anexo 94, porque también lo he visto muchas veces, de que el anexo, por alguna razón, motivo o circunstancia, el contribuyente no presentó el anexo en un periodo. Entonces va y se da de cuenta el año siguiente y lo deciden presentar. Bueno, este anexo no, en los que nosotros hemos manejado, la presentación posterior no ha generado multas. Anteriormente, yo me acuerdo que había una línea de pensamiento en donde decían que si no se presentaba el anexo de otros costos y otros gastos, tenían una multa y demás, pero hemos visto casos en donde se ha presentado el anexo después del tiempo de que se tenía que presentar la renta y no ha generado una multa. Y es porque como esto es un detalle informativo y no es un informe en sí como cumplimiento, es por esa razón de que se precisa de que no cobran la multa, que yo me acuerdo que hace muchos años estaba esa fobia de que si no presenta el anexo vamos a tener multa, pero se han dado casos, nosotros hemos presentado y en este caso puedo confirmar de que sí se ha presentado y que no ha generado ningún tipo de multa. Es un anexo que no, si se presenta después de tiempo, ahora no, ahora bien, ahora no vayan a presentar el anexo después del tiempo, hago la observación y la aclaración, pero si por alguna razón un anexo 94 no se ha presentado, no genera una multa, no en los casos que hemos visto en particular.